Te da repase, Carlos Urza. Vamos con Carlos Urza, que tiene una entrevista muy importante en estos momentos. Muchas gracias, compañeros. Nosotros continuamos aquí con las entrevistas. Es un gusto recibir a Alan Rivera, periodista, analista, y él se encuentra aquí esta mañana con nosotros. Alan, un gusto tenerte. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Un día decisivo para todo el país. Si bien es cierto, son elecciones regionales, provinciales, pero por la crisis política que vivimos a nivel nacional, con el Ejecutivo, con el Legislativo, estas elecciones son más que trascendentales. Son muy importantes, es una forma de plebiscito lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? En cada región, además. Porque esta es una región, por ejemplo, aquí en La Libertad, donde hay mucho conflicto, donde hay mucha crítica al movimiento que ha estado gobernando la región por mucho tiempo. Y en Lima también, por ejemplo, ¿no? Vemos una disputa muy fiera entre los principales candidatos, y esto lo que expresa es una polarización política. Y aquí lo que prima y lo que es más importante es que la gente que toma la decisión de votar lo haga con responsabilidad, lo haga pensando en que los próximos 4 años van a tener un gobierno en su ciudad, pero también en su región. Y esto es muy importante, sobre todo fuera de Lima, ¿no? En las regiones como La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura, estamos hablando de un momento decisivo para la población. Y tú lo has descrito bien, una campaña corta pero muy fiera, muy agresiva. Sí. Vamos a continuar conversando contigo. Alan, continuando, yo decía, y tú lo reafirmabas en el sentido de que hace una campaña muy agresiva. Y entonces allí ya hay detrás muchísimos intereses que se están jugando, ¿no? Así es, y lo que estamos viendo es el resultado de una campaña antipartidos que comenzó en la década de los 90, tú lo sabes bien. Y entonces se destruyeron los partidos políticos, con ayuda, por supuesto, de muchos de los líderes de los propios partidos, porque con sus errores y malas decisiones contribuyeron a esa mala imagen que tienen los partidos políticos. Pero el día de hoy, lo que existen son clubes electorales, son movimientos alrededor no de intereses de grandes mayorías o de grandes grupos sociales o de un conjunto de pequeños grupos que tienen un interés común. No, estamos hablando de personas que forman movimientos políticos. Caudillos, ¿no? Caudillescos, ¿no? Porque ni siquiera existen caudillos de verdad al estilo de inicios de la República o de la Independencia, como Bolívar o San Martín, ese tipo de caudillos que iban, acaudillaban un movimiento para liberar a todos. Acá estamos hablando de grupos que van detrás de nombres, ¿no? De personas. Sí. Y entonces estamos hablando de intereses personales o de grupos muy chiquitos. Intereses personales, económicos, empresariales, en fin. Permíteme, claro, periodista, así que tú lo entiendas, la información no se detiene. Hablábamos de partidos que son caudillos o aprendices de caudillos, ¿no? Formados por aprendices de caudillos. Pero también, y hablando de Fujimori, un poco para enlazar las ideas, Fujimori destruyó los partidos que se transformaron en aprendices de caudillos, pero también esos movimientos regionales, ¿no? Que solamente se activan en cada campaña. Hoy día 2 de octubre, 5 de la tarde, se acaba la campaña, se conocen los resultados. Se acabó el movimiento. Exactamente. Así es, se acabó el movimiento político, se acabó el supuesto partido, porque no tienen detrás de ellos una doctrina, una ideología, un programa y una idea, un modelo de país, un modelo de región, un modelo de ciudad. Y eso es grave, Carlos, porque estamos yendo a la deriva, tratando de encontrar un líder bueno que nos libre de todo mal, ¿no? Como cuando rezamos el Padre Nuestro. Entonces lo que se necesita en el Perú a partir de ahora es tomar conciencia, en primer lugar, de que uno como elector tiene el poder de decidir quién va a ser el alcalde, quién va a ser el presidente de región, quién va a ser el presidente de la República, quién va a ser congresista, en primer lugar. Y por lo tanto tenemos que hacerlo con responsabilidad. La responsabilidad no solamente implica preguntar a último momento, oye, ¿por quién voto? O voy a votar por este porque me parece más simpático, o esta porque está simpático. O voy a viciar mi voto. Claro, voy a viciar el voto. El voto viciado nunca es una opción. Porque en la democracia lo que uno tiene que hacer es decidir por alguien, aunque sea
por el menos malo. Esa es una decisión positiva. E indirectamente quien también dice su voto o vota nulo, o en blanco en este caso, favorece finalmente con votos al que va primero. Al que va primero, efectivamente. Claro. Ahora, si bien es cierto, los partidos están en una crisis interna, los movimientos regionales aparecen cada vez que hay campaña. Hay que ir un poco más atrás, y ahí me lleva esto a las universidades, como conversábamos. A las universidades son los que finalmente tienen que, de donde tienen que emerger los futuros líderes, que después sean captados por los partidos y a su vez estos promovidos para un cargo público. Este es un tema importantísimo, ¿sabes? En el libro de Humberto Jara sobre Abimael Guzmán, que imagino que lo has leído, sí. En todo el primer capítulo él explica cómo hace la estrategia Abimael Guzmán para capturar la Facultad de Educación de la Universidad de Huamanga. Y en la Universidad de Huamanga, en esa época, la universidad y la Facultad de Educación era la más importante. Y él captura con su grupo de políticos marxistas, maoístas, que buscaban, ya estaban formando el Sendero Luminoso, capturar esa facultad. ¿Por qué? Porque allí logra colocar profesores de tendencia marxista, leninista, maoísta, para formar a los futuros profesores de educación primaria, secundaria. Los futuros profesores con un discurso, con una ideología. Y eso logra que empiecen a salir profesores y jornadas de maestros que van a ir a los colegios a adoctrinar. Entonces, nosotros los demócratas hemos cometido el error de descuidar las universidades, de descuidar las facultades de educación, de descuidar los colegios, de descuidar las universidades, porque en este país, hasta el día de hoy, ser profesor, y nosotros somos profesores, yo he sido profesor de educación secundaria, ser profesor implica ser pobre. Entonces, es bien difícil, tienes que tener una vocación muy fuerte y muy arraigada para que ser profesor, solamente profesor, porque tú estás haciendo un sacrificio, cuando debería ser al revés. Una persona que estudia educación, que es un buen profesor, que tiene maestrías, que tiene la capacidad y la posibilidad de complementar la educación de nuestros hijos, debe ser inmediatamente una persona que pase a ser en clase media. En otros países al docente le dan una categoría muy alta. Lamentablemente como en Perú, Japón, por ejemplo. ¿No? Ahora sí, información en vivo, si me permites nuevamente, claro. Información en vivo. Las autoridades que salgan electas finalmente van a estar 4 años, pero tendrían que apuntar, como bien lo has remarcado tú, en fortalecer la educación desde cada uno de sus ámbitos, desde el municipio, desde las regiones, mejorar las currículas regionales, insertar algunos temas tal vez locales para generar identidad. La idea es allí poner en la mente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, esa creatividad, ese ingenio, finalmente también esas decisiones de querer a su ciudad. Ese impulso que se necesita en el país para poder tener una mentalidad propositiva, una mentalidad de generar riqueza en el país, porque si nuestro país tiene problemas de pobreza, si llamamos al Perú como un país que está dentro de niveles de pobreza que son demasiado altos, ¿qué es lo que se necesita hacer? Generar riqueza, ¿no es cierto? Entonces, para generar riqueza se necesita tener una mentalidad de riqueza. Eso es importante, más que simplemente decirlo o buscar cómo asistimos a la población, porque es necesario y es urgente en algunos casos asistir a la población. Eso se llama asistencia social. Pero hay otra cosa que se llama proyección social, que es diferente. Y en un municipio debe haber, y en una región debe haber mucho trabajo de proyección social. Es cierto que se necesita resolver los problemas urgentes, pero hay que proyectarnos socialmente a lo que queremos. Por eso es que se necesita un modelo de país, un modelo de región, un modelo de ciudad. Y para eso necesitamos comenzar con la educación, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Y para que haya estabilidad política. Sin embargo, no hay modelos tampoco, o sea, no hay modelos que seguir. O sea, tenemos desde la misma figura presidencial. El señor Castillo, ¿se le atribuye qué? El plagio de su tesis, por ejemplo. ¿Y quién es el dueño de la universidad? ¿No? Que para él dice el 86% no hay plagio, pese a la similitud según el sistema de Turnitin, pero tenemos al dueño de esa universidad que también plagió otra tesis. Y así seguimos contando. Entonces, no hay modelos que seguir. Y finalmente determina el ciudadano de
escoger esos modelos. Me estás haciendo acordar una frase que dijo Luis Alberto Sánchez, dijo a principios del siglo pasado, dijo: nuestra generación no tuvo maestros porque a todos los vimos claudicar, dijo Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y hoy cualquiera podría decir: nuestra generación no tiene líderes porque a todos los vimos delinquir, que es gravísimo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es tomar distancia a los peruanos y entender que necesitamos tener un modelo de país. Y para tener un modelo de país tenemos que elegir líderes y dirigentes de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país, que sean personas formadas políticamente y administrativamente, profesionalmente, porque un político, ojo, es una persona que inspira a un pueblo. Y es importante inspirar, pero también un político es una persona que va a administrar una ciudad, una región, un país, y tiene que saber profesionalmente cómo hacerlo. En resumen, un líder, ¿no? Y el día de hoy los ciudadanos tienen esa responsabilidad de escoger al líder. Así es. Te agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros. En todo caso, Alan, te espero en la tarde. Claro que sí. Definitivamente. Seguimos analizando. A ver en qué termina toda esta jornada. Claro que sí. Espero que sea positivo. Esta es una fiesta electoral. Yo invoco a las personas que nos están escuchando, a los ciudadanos de todo el norte del país y del país, porque esta es una transición nacional, a que voten con responsabilidad, a que se tomen en serio este asunto, porque acá estamos decidiendo el futuro del país y esto es prácticamente un plebiscito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y la situación es totalmente y suficientemente grave como para tomarlo a la ligera. Efectivamente, está decidiendo finalmente el destino también de su familia. Nos vamos a nuestra mesa de conducción. Adelante, compañeros. Gracias, Carlos, por el pase. Nosotros a esta hora de la mañana continuamos con más información de todo el norte del país.